Hoy día les quiero compartir este video que se trata de cómo convertir tu casa en un set de grabación. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Visual R. Vamos a hablar sobre todo de la iluminación, pasando también por cómo encuadrar, cómo colocar las luces, los diferentes elementos de la escena, la importancia del arte, etcétera, amigos. Así que espero que les guste este video y vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de por qué elegí este ángulo. Básicamente lo que quería grabar era una escena de un personaje, como un corto de ficción, una película, una escena de un personaje que está en su sala escribiendo una carta, ¿no es cierto? O escribiendo, o estudiando, etc. Entonces, lo principal que hice fue, necesito una mesa si es que voy a escribir. Entonces, lo principal que hice es coger este fondo con respecto a la mesa, porque es el que creo que me favorecería más, porque tengo espacio de donde poner la luz, porque además si yo abría un poco más el plano, ya no se veía tan ficción, o sea, sí se veía ficción, pero digamos que este plano, que es un poquito más cerrado, me parece que era unos 20 metros, o entre 24 y 28 milímetros, me metía más en la historia, ¿no? Como en el personaje. La separación del fondo con el personaje también era bastante interesante, mientras que si abría un poquito más el plano, el lenguaje siento que no iba a ser un lenguaje que se maneja tanto en ficción, ¿no? Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora también se maneja mucho más un lenguaje más angular. Me gustó este plano, decidí tenerlo. Y lo más importante también es que al lado izquierdo de la toma, al fondo, hay una mesa en donde yo ya tenía pensado colocar atrás una fuente de luz ahí, que era como una lámpara, que es la lámpara que estamos viendo ahí. Entonces, esa lámpara lo que me ayuda es a justificar la luz principal de dónde está viniendo, y también me ayuda a darle bastante profundidad a la escena, ¿verdad? También a iluminar el fondo. Si yo hubiera escogido otro lado, otro fondo de la casa, de repente no podía colocar esa lamparita, así que me pareció correcto colocarla ahí. Por otro lado, si yo también grababa de manera más frontal, digamos, la toma a lo que yo estoy sentado, digamos que si donde yo estoy mirando, si la cámara hubiera estado por ahí, me hubiera aplanado el fondo, ¿no es cierto? Donde está el mueble blanco, eso hubiera sido lo principal que estaría atrás. Entonces no queremos eso, sino queremos buscar profundidad, ¿verdad? Así que me pareció acertado hacerlo de la manera que lo hice. Vamos a empezar con la iluminación. Vamos a empezar, como siempre, por el key light, porque es lo más importante, que yo creo que debemos partir de ahí para poder iluminar el resto del espacio. Entonces, sabiendo que al lado izquierdo de la toma yo voy a tener una luz práctica, que sería la lámpara que está ahí. Entonces yo tengo que primero colocar la luz del lado izquierdo de mi cara, que es el lado que está más lejos a la cámara. Entonces, por regla general, lo que yo suelo usar es el método de el key light esté del lado más lejos de la cara del personaje respecto a la cámara. También el key light es importante, sobre todo en esta escena, porque por el estilo de la escena es un poco moody, un poco dramática, un poco, digamos, nada alegre, seria, digamos, es una escena seria. Lo que hacemos es colocarle al softbox una grilla para que no invada tanto el fondo, ¿verdad? Eso es lo que tuve que hacer para que el fondo no invada tanto, porque me estaba iluminando demasiado el mueble blanco, más de lo que se ve ya en toma. Entonces ahorita lo estamos viendo con la grilla puesta. Después del key light vamos a empezar a hablar del fondo, de las luces que tenemos atrás. Así que vamos primero con la luz práctica, que es la lamparita que está a mi izquierda. Esa lamparita lo que hace es que nos da un poco de contraste de color en el fondo con respecto a mi cara, porque la luz que tenemos al fondo está más cálida que la luz que tengo en mi cara. Entonces eso hace que genere un contraste interesante con respecto a el fondo y el primer término, que soy yo, el personaje, ¿verdad? También esa luz práctica lo que hace es que está iluminando el fondo realmente, porque normalmente lo que tenemos que hacer es que la luz práctica reemplace la luz del fondo
o simule que sea la luz que está iluminando el fondo, cuando en realidad el fondo de repente tiene otra luz. Pero en este caso, la luz práctica realmente está iluminando el fondo. Entonces es la única luz que tengo atrás. Me sirve la luz práctica que ilumine el fondo porque yo necesito que el ambiente esté un poco oscuro, que hayan bastantes sombras, ¿no es cierto? No necesito que esté algo súper iluminado, ¿no? Una, porque estamos hablando de una escena de noche. Dos, porque estamos hablando de un drama en la película o en el cortometraje. Y eso hace que acompañe al estilo y al modo que se está grabando en la escena. Obviamente la luz práctica también está justificando el key light. Aunque esté bastante lejos, realmente la mente de los espectadores va a decir, ok, esta luz está correcta. Si él está siendo iluminado del lado de la izquierda, tiene sentido que la luz del fondo esté prendida. Esto lo hace la mente de los espectadores inconscientemente, diciendo en voz alta o que lo estés pensando, sino que tu mente simplemente se concentra en la historia y no, digamos que no hay ninguna alerta en tu cerebro que diga algo de esta toma no está bien. Ahora vamos a pasar a la tercera luz. Muy bien, entonces la tercera luz sería una luz que viene del lado derecho. Es la luz un poco azulesca que están viendo, un poco fría. Lo que estamos tratando de transmitir con esta luz es la típica luz de luna, por así decirlo, ¿no? Estamos simulando como si de ese lado viniera la luz de una ventana, ¿no? En realidad en ese lado no hay una ventana, sino hay una cocina. Pero la cocina no se ve en esta escena. No importa qué es lo que hay en ese lugar. Simplemente tú tienes que transmitir con tu iluminación lo que quieres mostrarle al espectador. La combinación de temperaturas entre la fría, entre la blanca y la cálida hace que la escena te transmita que es de noche, que estamos de repente de madrugada o que estamos, no sé, 10 de la noche, 8 de la noche, etc. Importante jugar con las temperaturas porque eso le añade una capa de cebolla más a tu profundidad. Acuérdate que hablé de esto en videos anteriores, que cada aspecto de la iluminación, la fotografía, el arte, todo le añade una capa más de profundidad y de realidad a tu toma, a tu escena. Acá podemos ver qué es lo que pasaría si es que apagamos la luz principal. Entonces estamos enfatizando el fondo con las luces que tenemos, tanto cálido como frío. Ahora, si bien yo hubiera podido mejorar la iluminación despegando más al personaje, porque el personaje no tiene un back en su cuerpo, ¿no? Sin embargo, el personaje sí es separado por las luces que hay atrás, que apuntan hacia atrás, no apuntan hacia el personaje. Pero yo creo que de todas maneras se ve bien. Digamos que no siento que le falte algo. O sea, es algo que funciona normalmente en las películas y en las series, ¿ok? Quiero también aclarar que atrás mío, en la parte derecha de mi cabeza, hay una ventana vertical. Esa es una ventana que se ve oscura. Y me hubiera gustado que esa ventana tenga un poco de luz. Lo que tendría que haber hecho para hacer eso es poner una luz desde afuera y apuntar hacia la pared a donde da la ventana o simplemente tirar la luz tras la ventana. Pero no lo pude hacer porque no tengo más luces. Utilicé todas las luces que tenía en este momento. Entonces lo que decidí fue separar al personaje con la luz que está dando a la pared desde adentro, desde el lado de la cocina y desde la luz práctica, ¿no es cierto? Quiero continuar mencionando que en el encuadre que yo decidí poner era importante que hayan elementos que me separen del fondo, a mí como personaje. No solamente por los elementos que hay atrás, como el mueble blanco, la ventana que está detrás de mi cabeza o el televisor que está a mi izquierda, sino también por los elementos que están adelante de mí. Por ejemplo, en la mesa, al principio, no tenía ningún elemento, ningún prop en la mesa, como un cuaderno que puse, unos lentes que puse, una libretita que puse y cosas que hacen que te dé profundidad a la escena. Porque al principio la mesa estaba asignada, entonces se veía como un poco raro y no se veía natural también, ¿no es cierto? Otro elemento que he puesto para crear profundidad es un jarrón a la derecha de la imagen, que ahí se ve un poco transparente, color rosado, rosáceo,
Ese jarrón también creo que le da un poco de profundidad a la escena y me parece que le da una capa más de profundidad, que es lo que siempre buscamos para que nuestro trabajo sea lo más profesional posible, ¿no es cierto? Es algo que tú tendrías en tu casa, se ve bastante realista, así que lo decidí poner.